¿Hay otra distinta o que incorpore otros elementos? Nosotros tenemos una propuesta. Lo escuchamos. Para los efectos de este reglamento, la consulta es un derecho público con rango constitucional de los pueblos indígenas, cuya finalidad son los derechos humanos de dichos pueblos y su salvaguarda ante las decisiones estatales, así como también un deber general del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos precedentemente señalados. Este derecho se ejerce a través de un proceso de diálogo genuino y respeto mutuo, transparente, en el marco de los principios que hemos señalado debiendo los acuerdos resultantes y decisiones estatales conexas a garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Aquí estoy escuchando que han incorporado varios conceptos más. Sí, ¿me da la palabra? Sí. Sí, ahí, mira, teníamos algunas apreciaciones nosotros en que cambiábamos el proceso de diálogo a consulta como un derecho de los pueblos indígenas, que era la diferenciación que había que acercar posiciones hoy, digamos, ¿ya? Ese trabajo fue hecho la semana anterior, o sea, la reunión anterior. Yo creo que no deberíamos, me voy a aventurar a una opinión personal, no deberíamos tener muchas diferencias porque fue en el que menos demoramos la reunión anterior. Yo no sé si Pedro nos puede ayudar ahí, digamos, a cohesionar más rápido la idea, digamos. Vale. Por favor. Eliminar la palabra beneficio mutuo también, que no... Sí. Por favor. Sí. No, era lo mismo, que se había... Veamos entonces qué vamos a dejar conceptualmente en este artículo y lo que ya está acordado para avanzar con mayor velocidad. De este articulado, de este artículo, ¿qué es aquello que está consensuado ya? ¿Tiene alguna observación, Matías? Primero me gustaría hacer referencia, el otro día estuvimos discutiendo bastante respecto de un proceso. Yo creo que, bueno, desde el momento en que nosotros reconocemos que es un derecho, ¿cierto?, de los pueblos indígenas la consulta y la participación, se entiende también que reconocemos que es un deber. Y por tanto, en ese sentido, para nosotros no habría... en principio nosotros, como decía, habíamos hablado de la consulta, es un proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos. Ahora, con el objetivo de contribuir, ¿cierto?, a la buena fe de este proceso y a obedecer de que esto es un diálogo de consenso y búsqueda de consenso y que todas las partes deben buscar ceder ciertas materias en búsqueda de la buena fe, nosotros estamos dispuestos también y consideramos pertinente avanzar en cambiar el concepto de proceso. La consulta es un proceso, que también la consulta es un deber de los órganos, ¿cierto?, del Estado señalados en el artículo que tenga que hacer referencia a los órganos. Pero nosotros ahí estaríamos disponibles también, ¿cierto?, para incorporar que la consulta es un deber del Estado o de los órganos del Estado. Claro, ahora siempre, obviamente que eso es un tema que después vamos a tener que hacer referencia. Hay un artículo que habla sobre órganos a los que se aplica el reglamento, ¿cierto? Y por tanto es siempre referencia a esos órganos. Por tanto, nosotros, disculpa Estefi, nosotros podríamos poner, es un deber, porque ¿para qué repetir la misma definición? Consulta ya, es un deber, ¿cierto? No pongan la consulta porque la consulta ya se entiende que el título es un deber, ¿cierto?, del Estado, de los órganos señalados en el artículo que fuere, en el artículo X, de los órganos señalados en el artículo X, ¿cierto?, de este reglamento. Y obviamente, aunque no sé si vale la pena volver a repetirlo, y es un derecho de los pueblos indígenas. O sea, es un deber del Estado y un derecho de los pueblos indígenas. Lo que sobra no daña, perdón, lo que sobra no daña. Yo creo que sería bueno... No hay problema, Sí. y es un derecho del pueblo indígena. Ahora, para nosotros es importante
recogiendo este tema, la verdad que es importante señalar que la consulta, porque primero ya hablamos del objeto. El objeto, ¿cierto?, es regular la consulta y participación. Ahora, la consulta como un derecho o como un deber debe cumplirse, debe hacerse, ¿cierto?, y después debe iniciarse, realizarse y terminarse en algún momento. Finalmente con la incorporación de las propuestas o buscando los acuerdos, y por tanto también debe considerarse en nuestro entender que la consulta tiene un procedimiento administrativo, tiene un expediente, ¿cierto?, tiene un informe, tiene una solicitud primero. Entonces, para nosotros es importante incorporar que esto se cumple a través de un procedimiento administrativo. O sea, la consulta se cumple a través de un procedimiento administrativo. ¿Qué significa eso? Que se abre, ¿cierto?, con un expediente donde se aprueba, ¿cierto?, la pertinencia de iniciar un proceso de consulta, se hace la consulta con los talleres, con las discusiones, etcétera. Tiene una metodología. Claro, entonces, en ese sentido nosotros creemos que es importante incorporar dentro de la definición de consulta que la consulta es un derecho o un deber, es un deber del Estado, un derecho de los pueblos indígenas, pero que se cumple a través de un ¿cómo se llama?, de un procedimiento administrativo. Finalmente, igual tiene que cumplirse a través de un procedimiento administrativo. Perfecto. Entonces, ¿Qué otro disculpa, elemento? Estefi, perdón. Entonces nosotros ahí proponemos que es, ¿cierto?, un deber de los órganos señalados en el artículo X, un derecho de los pueblos indígenas interesados, creemos que también eso es importante. El convenio habla de interesados, no todos los pueblos, ¿cierto?, quizás muchas veces algunos van a querer restarse de participar, creemos importante incorporar el término del convenio, interesados, pero que además se cumple mediante un procedimiento administrativo. Entonces podríamos poner que se cumple, o que se cumple a través de, o mediante un procedimiento administrativo. Y ahora también tiene una finalidad también. Claro. Cuya finalidad deberá seguir, ¿no? ¿Puedo sugerir? Sí, cómo no. Cuya finalidad son los derechos humanos de dichos pueblos y su salvaguarda ante las decisiones del Estado. Ok, hay otra... Sí. Por favor, ¿Visión? Pedro. ¿Sí? Lo planteo solamente como un ruido, no sé si jurídico o no, pero a ver, lo voy a argumentar con un ejemplo mejor. Me genera ruido la palabra interesados. Si vamos a actuar de buena fe, la mayoría de nuestras comunidades que están en territorios indígenas alejados de los centros urbanos, mayoritariamente no tienen alcance a la información de una u otra manera de proyectos de inversión, ya sea del Estado o de los privados. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el ruido ambiental que me genera? Que ese interesado podría ser de alguna manera articulado como una mañosa manera, digamos, de implementar algún u otro proyecto. Lo planteo a la mesa, por favor, para que si hay alguien que me pueda retroalimentar jurídicamente. Allá, por favor. Respecto de la inclusión del adjetivo interesado, la verdad es que es algo que está en el convenio 169. En el artículo 6º dice, numeral 1, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados. O sea, de ahí viene, digamos, la lógica de incorporarlo en este reglamento también. Sí, me faltó agregar un pedacito ahí, sí, estaba al tanto de aquello, pero en esta inserción de precisamente definir el proceso, como está definido acá conceptualmente la consulta, no sé si cabe o no ahí intercalarlo ahora ya, digamos, sabiendo
y en conocimiento de causa de lo que usted me está argumentando. Este artículo es el que define la consulta en el reglamento, o sea que se toma como base el convenio 169 y por eso se acerca al término interesado, que es el que define el convenio. Entonces, tratamos de estar lo más cerca posible y por eso no colocarlo en otro artículo. Yo creo que en ese, considerando, se tiene que establecer también quiénes son sujetos de la consulta y la participación en este caso, porque tal como lo plantea él en un proyecto determinado, o sea, es otro artículo en el fondo. Es otro artículo. Porque Claro. en ese escenario que él plantea, precisamente son las comunidades afectadas las que deben ser sujetos de consulta, y no una instancia representativa a nivel nacional, sino que directamente las comunidades afectadas. Se tiene que agotar más adelante, o si no, perdería sentido. Acá me pidieron la palabra, por favor. Gracias. Bueno, dos cosas fundamentales. Primero, que no estamos agotando el debate, como para no enfrascarse tanto, de repente hay que oxigenar algunas cosas, sobre todo le hablo a los pueblos indígenas. Y segundo, en relación al tema de la definición de consulta, yo creo que cuando hablamos de derecho, estamos también entendiendo que la consulta, de acuerdo al convenio, es muy distinta a todos los demás que se ha planteado a través de procedimientos administrativos. No se cumple la consulta indígena del convenio 169 en los procedimientos administrativos, sino se cumple cuando existen principios que también lo definen. O sea, el derecho, y ojo, y atención a mis hermanos indígenas, lo estamos borrando con el codo cuando llegamos al tema de los procedimientos administrativos. O sea, la consulta nuestra, la consulta que se plantea en el convenio sí tiene plazos, pero no de acuerdo a los procedimientos administrativos que ya tiene el Estado, porque de lo contrario ya estaría resuelto el tema de la consulta. O sea, no es un problema de procedimiento, es un problema que la consulta tiene que reunir condiciones concretas como la buena fe, ¿no es cierto?, tiene que ser libre, previa, informada, conceptos que nosotros los definimos también en nuestra propuesta. De lo contrario estamos desviando claramente el estándar de la consulta que se establece en el convenio 169. Lo otro, los plazos, también nosotros proponemos plazos, entonces no se agota el reglamento en el artículo 1 y el artículo 2. Por favor, a veces pretendemos que en el artículo 1 vamos a incluir todo el reglamento. La finalidad, en la consulta vamos a definir todo lo que está ahí, y no. O sea, viene el tema de los sujetos, viene el tema de las fuentes, viene el tema de que definir quiénes son y cómo y qué estamos entendiendo por pueblos indígenas, etcétera. Entonces, no tratemos de incluir en un solo artículo discusiones que van a ir además profundizándose y enlazándose una con otra. Pero en lo personal, la opinión es que no se cumple la consulta en base a los procedimientos administrativos, sino que cuando se incorpora lo que establece el convenio definido ahí claramente. Ok, recojo tu moción, muy buena, muy valioso lo que dices tú. Hay que ir artículo por artículo y no agotarse en uno, porque a lo mejor los temas se profundizan y se desarrollan más adelante. Por favor, y después ya. Gracias. A ver, sobre el tema del procedimiento administrativo, hay que distinguir, digamos, en fondo existen dos procedimientos administrativos que pueden coexistir en el derecho de Chile, que son el procedimiento básico, en el fondo el procedimiento general que está regulado en la ley de base del procedimiento administrativo, y existen los procedimientos especiales, es decir, regulado por una ley especial o por un reglamento, como en este caso. Y en este reglamento, precisamente, estamos diciendo nosotros que este derecho a la consulta y participación se va a ejercer a través de un procedimiento administrativo. Es decir, el Estado no puede actuar de otra forma. Tiene que abrir un expediente administrativo, ya sea digital o en papel, en el fondo. Tiene que iniciarse la consulta a través de un acto de iniciación, tiene que haber actos preparatorios y actos terminales. Es decir, el procedimiento administrativo no se remite a la Ley General de Base del Procedimiento Administrativo, sino a lo que aquí estamos regulando, a los plazos y las etapas que aquí decidimos poner. Por tanto, yo creo que no habría problema en que aquí digamos que el procedimiento administrativo es precisamente el que aquí se está estableciendo y es uno especial. Por tanto, en la forma como el Estado opera a través de un procedimiento administrativo. No hay